Hola, muy buenas tardes. Estamos en una emisión más para este proyecto. Esta ocasión tenemos como invitado especial al doctor Eduardo Cuevas, periodista y maestro en el Instituto Rosario Castellanos, ahora universidad. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Aquí estamos para servirles, para apoyarlos en su trabajo de investigación. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Bueno, especialmente le agradecemos por este espacio que nos otorgó. Bueno, como ya le habíamos comentado, tenemos una circunstancia bastante grande que es respecto a la violación de los derechos y cómo afecta en la vida de los periodistas. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema y cómo lo argumentaría respecto a su experiencia en el área del periodismo? Mira, en relación al riesgo de ejercer la profesión, como me preguntas, lamentablemente México se convirtió el año pasado con 17 periodistas asesinados en el ejercicio de la profesión, la mayoría en el primer ranking, digamos en este sentido, de manera negativa, este ranking por supuesto. A la fecha de hoy, de este año, hay 5 periodistas asesinados, sobre todo cubriendo hechos vinculados al narcotráfico, entre otros aspectos del crimen organizado. Del 2000 al 2023 a la fecha han sido asesinados 157 periodistas, entonces la estadística es bastante alta. México antes ocupaba el segundo lugar después de Irak, pero ahora lamentablemente aparece en la noticia con algo negativo, donde los periodistas son la noticia, pero por supuesto por los asesinatos, donde no hay un resguardo mayor en la labor de ejercer el periodismo en México, y donde, bueno, hay algunas excepciones para las mujeres, por ejemplo, en China y en Irán, las mujeres por supuesto que no tienen esas libertades para ejercer el periodismo, pero México, insisto, ocupa el primer lugar en este ranking. Ok, ahora expandámonos un poco más en área geográfica. Este problema no solamente ha afectado aquí en México, como sabemos directamente lo que nos ha explicado, más recabando datos del año pasado se supo de que tan solo en el último trimestre del 2022 sufrieron acontecimientos de asesinato y atentado de vida tan solo 1,200 personas y fallecieron 25 periodistas. Usted que es extranjero, ¿cómo ve la situación en el aspecto de cómo funciona el ámbito periodista desde su tierra natal? A ver, te explico. Primero, bueno, estábamos viendo México, te recalco las cifras, son, México tuvo 17 periodistas asesinados en el 2022 y ocupó el primer lugar. Si me preguntas de mi país en general, producto a veces de la represión policial, por supuesto que han habido casos, pero muy puntuales. En general, en Chile, periodistas asesinados hubo durante el régimen del terror, con la dictadura de Pinochet, un régimen de ultraderecha fascista. Por supuesto que ahí hubo asesinatos, sobre todo de periodistas extranjeros, unos periodistas españoles de apellido Soria y Carmela Soria, digamos, hay una hermana de uno de esos periodistas, hija de uno de los periodistas asesinados españoles. También hubo, bueno, algunos periodistas que también perdieron la vida, pero fueron en ese contexto de la dictadura militar, fundamentalmente del año 73 a los 80 en la primera etapa, y después también hubo persecución hasta el año 89, del 80 al 89, entonces ejercer el periodismo en Chile hubo mucha censura también. Muchas revistas fueron censuradas de la peor forma por la dictadura militar de Pinochet. Ahora, regresando al término nacional, el punto de la libertad de expresión y los derechos humanos. ¿Cómo ve la situación en el aspecto de que se está privatizando mucho la forma de pensar de manera libre, tanto de manera propia como de manera pública? ¿Y cómo usted ve que afecta eso aquí en la universidad en el desempeño estudiantil? A ver, veamos, yo creo que ahí hay varios aspectos que habría que tratar de distinguir. En general en México se ve mucha concentración de los grandes medios por los grandes consorcios como
Televisa, ¿no es cierto?, TV Azteca, que concentran distintos medios de control, ya sea la televisión, también la prensa, etc. Digo, felizmente hay todavía un pluralismo ideológico a nivel de la prensa. Está el Universal, que sabemos que apunta más, una postura más de centro, derecha, no sé, por el Excelsior más del PRI, La Jornada más de una postura más de izquierda, etc. Entonces hay distintos medios y creo que hay un pluralismo ideológico. ¿Por qué digo esto? Porque es fundamental la libertad de expresión como barómetro de la democracia. Entonces el indicador base, de acuerdo al artículo 6 y 7 de la Constitución Política Mexicana, ¿no es cierto?, es fundamental, ¿no es cierto?, que esta libertad de emitir opinión y de informar sin censura previa, de cualquier manera, sin claro perjuicio a responder de estos delitos que se cometan, como injuria, violación a la dignidad también de las personas, a los derechos humanos, etc. Hay una gran responsabilidad también en el ejercicio del periodismo y sobre todo el tema del sesgo mediático. Pero en general tú me preguntas el contexto mexicano. Por supuesto que yo creo que la idea es que haya mayores medios independientes, para que haya un mayor pluralismo, que no estén concentradas todos hacia un programa como se dio en los gobiernos anteriores, más concentrado en un neoliberalismo y un apoyo, ¿no es cierto?, a un cierto partido institucional que había gobernado el país durante más de 100 años, como el PRI. Entonces yo considero que, por supuesto que es importante que hayan cambios también a nivel de prensa independiente, ¿ya? Entonces, a través de todos estos medios, a nivel digital, a nivel también de producción de noticias que se hacen incluso a veces de TikTok y otros medios, yo creo que de informar, pero de manera seria, responsable y rigurosa. También es bien importante, el periodista debe ratificar las fuentes, bien, no caer, ¿no es cierto?, en la fake news, ni, digamos, de informar no de manera tampoco oportuna o legalmente a las fuentes. Yo creo que la veracidad también es un tema importante, porque muchas veces se lleva por interés económico este sesgo mediático también. Sí, claramente, como dicen, saber por dónde conseguir la fuente de información, cómo explicarla y entender que se tiene que dar la información 100% neutral y completa. Claro, efectivamente, porque a veces también la gente ve tanta información, se le forma un collage de información, y ahí encontramos, hay un gran filósofo también, francés, Didier Huberman, que dice que el exceso de información, en vez de informarnos ya, nos lleva a la desinformación. Entonces nos lleva, paradojalmente, irónicamente, a ser desinformados, a la gente a confundirse en cuanto al collage de información o el desorden, el caos, sin ratificarse bien las fuentes. Entonces abunda mucho a nivel del Facebook, en las redes sociales también, que las personas creen que lo primero que salió es la noticia, y a veces son rumores. Y sabemos los periodistas, ¿no es cierto?, de acuerdo al manual de estilo del periódico El País de España, tenemos que tener muy claros esas normas, esos criterios ya aplicables a nuestra realidad, que el rumor no es noticia. Entonces hay que ratificar bien las fuentes, y tiene que ser el periodista algo más científico, una investigación periodística, que hace falta tiempo, pero es importante también, por ejemplo, el que algunos medios han desarrollado, y algunas revistas como la revista Proceso acá en México, también La Jornada también hace un periodismo de investigación, también en el Universal es posible encontrar buenos reportajes también con buenos columnistas como García también ahí en el Universal, Leo Zuckerman también es un periodista avesado también, Excelsior, etc. Nos habla un poquito del pluralismo ideológico también, entre otros medios y columnistas de La Jornada y de otros periódicos como Milenio también. Ya finalmente, resumiendo todo, veo que su punto de postura es más neutral a entregar la información completa. Ahora, con esto ya concluyendo, ¿usted cómo ve el aspecto de libertad de expresión con la nueva información que estamos entendiendo, y cómo lo ha expresado en el aspecto de que el saturar de información puede considerarse también ya como una fake news? ¿Dónde considera usted hoy en día que inicia la libertad de expresión y en dónde considera usted que acaba?
Bueno, ahí hay varias preguntas. Hay 3 preguntas que me hiciste en una. Una también hay que tener, claro, voy a comenzar con la última, que la libertad de expresión termina donde comienza la tuya, tu derecho a veces a la intimidad, a la vida privada también. Tú no puedes infiltrarte de manera gratuita, por ejemplo, en un hogar y sacar unas fotos y publicar eso. Entonces, yo creo que también hay que tener, el periodista no es un paparazzi también, entonces se estudian 4 o 5 años la carrera de Ciencia de la Comunicación para informar de manera también responsable. Entonces, sabemos el axioma jurídico, mi libertad, mi derecho termina donde comienza el tuyo también. Entonces, no se trata de injuriar también gratuitamente a las personas o de calumniarlas también, porque son delitos. Entonces, toda libertad tiene responsabilidad y esa responsabilidad amerita mucha sanción también. En cuanto a lo neutral que me hiciste un comentario, yo no estoy de acuerdo que uno sea neutral, todos tenemos una posición política en este sentido. Lo que yo me atrevería a hablar de grados de objetividad, ni siquiera la objetividad completa existe, porque hay miradas, hay enfoques respecto a una realidad, hay un punto de vista de cada cual, hay un acervo cultural, hay una formación de cada uno. Entonces hablar de neutral yo creo que es un término algo arriesgado en ese sentido. Y me preguntabas, perdón, ¿me puedes reformular las otras 2 preguntas? ¿Cuáles eran las otras 2? Se me pasaron, pero de manera directa nos quedamos con eso de manera central, en el aspecto de que considera mucho el aspecto de saber cómo informar. Ya, yo ya te había hablado de alguna forma del fake news, ¿ya? De las fake news, de las noticias falsas, ¿no es cierto? Ya habíamos conversado eso previamente, del collage de información, ¿no es cierto?, que confunde a la gente, que se desinforma, donde no hay responsabilidad de informar de manera veraz, oportuna y lealmente a la fuente. Entonces, por supuesto que, porque es una gran responsabilidad social, tienen que tener una formación periodística, ¿ya? Tienen que ser periodistas, no cualquier persona, así como por ejemplo las operaciones están, se supone, a cargo de los médicos, las defensas a cargo de los abogados. Informar tiene que ser un periodista titulado, porque no es cualquiera que aparezca con el micrófono hablando también. Yo no es que esté en contra de la libertad de expresión, ni mucho menos, pero hay un grado de responsabilidad importante con la sociedad. Entonces, de repente, ¿cómo a ustedes mismos no le va a dar rabia, chicos, que de repente ven a cualquier persona con un micrófono está informando? Una cosa es que dé la opinión, pero informarle a la sociedad de manera irresponsable, sin haber estudiado a lo mejor ética profesional, sin haber estudiado el mismo materia que los dos, bueno, tengo la oportunidad, marco jurídico de los medios de comunicación. Nosotros vimos la Ley General de Comunicación Social acá en México, donde hay varios principios también sobre propaganda, entonces que deben cumplirse, como la honestidad, la responsabilidad, el pluralismo, etc. Entonces es importante tener un acervo, una formación como corresponde para informar a la sociedad también. Finalmente, para concluir esta entrevista, ¿algún consejo que nos quiera otorgar como futuros periodistas que usted está formando de manera correcta? Sí, yo pienso que el buen periodista no es llegar y hacer una noticia de manera técnica con el lead, quién qué, también hay que investigar, hay que empaparse, hay que confrontar opiniones, hay que profundizar también en los temas, hay que estudiar también autores que realmente sean como de peso, como McLuhan dentro de las comunicaciones, también estudiar, ¿no es cierto?, a Tom Wolfe, el periodismo y literatura, etcétera, Vicente Leñeros, que tiene acá un gran prócer de las comunicaciones, que explica muy bien los géneros periodísticos también, tiene varios manuales, entonces el periodismo leer, yo creo, porque acuérdate que para informar o para opinar, ¿no es cierto?, hay que estar muy bien informado. Entonces yo creo que ese es no sé si un axioma que puedo decir o no, pero en el fondo un consejo a quienes son los futuros periodistas, por supuesto informarse para opinar, pero informarse bien, no informarse con fuentes de dudoso calibre. Entonces eso te podría decir en general. Excelente, profesor. Le agradecemos el pequeño tiempo que nos ha otorgado y a los demás que estuvieron aquí viéndonos, les invitamos a que sigan la revista y que sigan mandando esas preguntas de mayor interés que nos están ofreciendo y nos vemos en la siguiente. Gracias.